Repite.
Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Gracias, Mayra, gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta nueva sesión, de la materia de filosofía. No sé si me pueden confirmar si ven correctamente la presentación, la pantalla. Sí, sí se ve bien, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, pues como les comentaba, bienvenidos a esta sesión en la cual pues vamos a iniciar ya propiamente a ver pues los temas de la materia de filosofía. Y pues vamos a iniciar con el tema que habla en torno pues al pensamiento prefilosófico a lo que es la filosofía clásica, en donde, bueno, pues vamos a comprender cuáles fueron los inicios propiamente de la filosofía. Ya en la clase, pues, de bienvenida, más o menos estuvimos viendo de qué trata la filosofía, para qué nos puede servir en la vida, diaria. Y aquí, bueno, pues vamos a ir viendo tanto sus orígenes como, bueno, pues también conocer, pues, qué relación pueda tener, en dado caso, la filosofía con, pues, lo que viene siendo la ciencia y la religión. Que de hecho, este punto, que es el que vamos a tratar, pues es el que vamos a estar trabajando en nuestra primera actividad de la materia, que es propiamente un foro. Un foro que, bueno, pues ahorita al final de la sesión vamos a estar viendo las instrucciones, qué es lo que se espera ustedes estén realizando en esta actividad. En el caso dado que tengan alguna duda, bueno, pues que la puedan ustedes externar, de manera que, bueno, ver para bien de que puedan desarrollar correctamente la misma. Sí, Chim, no sé qué duda tengas. Maestra, Hola. es que mi laptop se acaba de descomponer y quería saber que si la tarea la podíamos hacer por Canva, por celular. Mira, la actividad que corresponde para la materia de filosofía en esta ocasión es un foro, y el foro no hay necesidad de estar realizándolo en alguna otra herramienta, sino más bien vas a investigar, y de lo que tú investigues vas a escribir precisamente en la plataforma, en ese espacio que sea destinado para el foro. ¿Ok? Sí, maestra. Muy bien. De nada. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya estamos todos. Bueno, pues aquí solamente comentarles que esta sesión está siendo grabada para, bueno, pues todos aquellos que no se puedan conectar en el horario. Posteriormente será compartida esta sesión en la plataforma, así como, bueno, compartirles esta presentación que vemos aquí en pantalla para que puedan ustedes, bueno, descargarla en el caso que quieran ustedes tenerla, pues, como material de apoyo para el repaso de los temas. Muy bien, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña introducción en relación al tema, a explicar el tema, a hacer una pequeña dinámica de repaso, en la cual, bueno, pues, como la clase pasada estuvimos trabajando con Kahoot, ahora vamos a estar trabajando con Quizzes para poder, repasar los temas que vamos a ver el día de hoy. Esto nos sirve para ver si, bueno, si algún tema no nos quedó algo claro, bueno, pues ahí poder, de cierta manera, despejar. Y también en el apartado de seguimiento académico vamos a estar viendo que la actividad, lo que les comentaba, qué es lo que se espera ustedes estén desarrollando en esta actividad. Por si hay dudas, bueno, pues que las puedan plantear en ese espacio y en ese momento. Muy bien. Bueno, pues como introducción en relación a este tema, vamos a ver que, y como lo estuvimos viendo también al inicio en nuestra sesión pasada de bienvenida, vimos que la filosofía básicamente, bueno, pues es una herramienta muy poderosa que nos permite analizar, nos permite, como bien comentábamos, argumentar, evaluar también información,
y desarrollar, bueno, pues cierto tipo de habilidades, sobre todo de pensamiento crítico, que como les decía, pues estos son muy importantes en nuestra vida diaria. Es pues que en esta materia, bueno, pues vamos a ir conociendo grandes pensadores, que bueno, pues a medida que vayamos explorando sus ideas y sobre todo sus contribuciones, pues vamos a ir descubriendo cómo sus reflexiones han ido moldeando pues este mundo en el cual vivimos hoy en día y que conocemos, ¿verdad? Como lo vamos a poder ver, bueno, pues todo, vaya, todo este avance que hemos tenido, pues gracias a la ciencia, ¿verdad? No hay que olvidar que, bueno, la ciencia surge propiamente de la filosofía. Entonces, de cierta manera, está muy, pues en algún punto unida en el sentido de que la filosofía, como decíamos, sus orígenes, pues es ese amor al conocimiento, a la sabiduría, al querer conocer siempre más, ¿verdad? Y es por eso que el hombre, bueno, pues ha ido evolucionando en torno a poder comprender pues el mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Desde sus inicios, que fueron el poder analizar pues la naturaleza, ¿verdad? Que no solamente pues todo lo que sucedía era en relación a ciertas deidades, ver que todo tiene una causa, ¿verdad? Que no son pues este tipo de ideas, de ideologías o de deidades, bueno, pues es conforme ha ido evolucionando pues el pensamiento del ser humano. Entonces, es por ello que, bueno, pues es importante, ¿verdad?, comprender pues las bases de pues esta materia que, bueno, básicamente dio origen a todas las demás ciencias que conocemos hoy en día, de las cuales, bueno, pues nos valemos para pues ir viendo todo este tipo de cuestiones que nos ayudan nuevamente pues a evolucionar, ¿verdad?, como seres humanos. Entonces, la clase pasada vimos una definición en torno a lo que es la filosofía. Dijimos que era un conjunto de razonamientos lógicos, metódicos sobre conceptos, pues, digamos, abstractos, que de cierta manera nos tratan de explicar las causas y los fines de la verdad, de la realidad, de las experiencias y sobre todo de nuestra propia existencia. Dijimos que la palabra filosofía pues se deriva del griego y que, bueno, pues tiene estos dos vocablos, ¿verdad? Philein, que significa amar, y sophos o sofía, que significa sabiduría, y que, bueno, pues se traduce como ese amor al saber, esa pasión que se tiene por siempre estar en búsqueda de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, al parecer fue acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia, y con este término, bueno, pues también se pueden nombrar, pues de cierta manera, las teorías y sistemas de pensamiento desarrollados por uno o más autores dentro de este campo, ¿verdad? Vamos a ir conociendo aquí, si se van a dar cuenta, vamos a ir viendo muchos, pues, grandes pensadores que aportaron dentro de su forma de pensar y de su conocimiento, pudieron compartir y que se van a dar cuenta que, bueno, pues también todo ese tipo de pensadores los llegamos a ver de cierta forma en historia, ¿verdad? Porque pues son los que nos han ayudado a que el ser humano pues vaya evolucionando en cuanto a la historia, ¿verdad? De la humanidad. Entonces, vamos a ver que dijimos que aquí la filosofía, bueno, pues se originó también de manera pues paralela en Occidente como en Oriente. Sin embargo, bueno, pues vimos que se puede decir que se centró más su origen en lo que fue la antigua Grecia. Ahorita vamos a ver por qué. La filosofía, bueno, pues dijimos que se caracteriza por abarcar muy diversas áreas de estudio,
por enfatizar todo ese pensamiento crítico, por buscar pues todo tipo de respuestas lógicas a diversas preguntas, no aceptar verdades absolutas. Y bueno, pues a partir de la filosofía, pues han surgido innumerables conocimientos, tanto de carácter humanista como científico. Por ello es de que pues se deriva la ciencia de esta, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, pues también dentro de las características que vimos es que es universal porque se preocupa por construir, pues, digamos, un pensamiento común, valiéndose de diversos conocimientos, para que, bueno, todas las personas puedan entender la realidad en la cual viven y también, bueno, pues abarca diferentes áreas de estudio. De esta forma, pues busca establecer esas bases del conocimiento humano. No es absoluta porque, bueno, pues acepta la crítica, la discusión de los argumentos, pues, seleccionados para acercarse, pues, a esa verdad de las cosas, pero incentiva ese saber crítico, ¿verdad? En esa búsqueda de la verdad, pues, se está replanteando y se está volviendo a analizar, pues, esas bases y esos argumentos de los conocimientos existentes. Se puede decir que es metódica porque otorga pues una gran importancia a la metodología a aplicar cuando se realiza sobre todo un razonamiento lógico en la búsqueda de conocimiento. Y bueno, pues se puede decir que es sistemática porque organiza de una manera lógica y coherente los conocimientos o verdades que se puedan tener sobre un tema, pues digamos en particular, ¿verdad? Entonces, los orígenes, bueno, pues decíamos por ahí que sus orígenes se rastrean en la Grecia clásica alrededor del siglo pues quinto antes de Cristo. Y pues aquí se dice que son los griegos los que separan ese pensamiento racional del irracional y que inician esa búsqueda de explicaciones puramente racionales, donde hasta entonces pues solo había mitos y había a lo mejor religiones o simplemente el sentido común. Esto porque, bueno, pues a comparación del resto de las otras culturas que estaban muy cercanas, por ejemplo, los egipcios, los persas, pues se puede decir que existieron tres factores que ayudaron a que se desarrollara pues lo que es la filosofía en Grecia. ¿Esto por qué? Porque, bueno, pues los griegos tenían mayor libertad de expresión, ya que no existía, pues digamos, un poder estatal fuerte que les quitase esa libertad. También tenían pues una mayor libertad de pensamiento porque pues de cierta manera no tenían una religión muy organizada que también les impidiera pues de cierta manera pues poder expresar ese tipo de dudas, de planteamientos en torno a lo que ellos pensaban que era la realidad, ¿verdad? Y también, a ver, por allí tengo a alguien que tiene abierto el micrófono, por favor, cuiden solamente sus micrófonos para que no se vicie aquí el audio. Ok. Y les decía que también porque al tener, ¿verdad? Pues un gran intercambio de ideas con otras culturas, porque, bueno, pues realizaban el comercio con ellas, pues eso también les permitió el poder, pues tener otro tipo de ideas, ¿verdad? Que los egipcios, los persas y los demás que llegaban a comercializar con ellos, pues podían compartir. De ahí que es muy importante, ¿verdad? Que uno de cierta manera, bueno, pues si no tiene la oportunidad de viajar o de conocer, pues para eso están los libros, ¿verdad? Los libros nos acercan y sobre todo ahora, ¿verdad? Internet, que podemos nosotros, pues, de cierta forma estar más cerca de ciertos lugares, pues eso nos da, ¿verdad? Una idea de poder, pues, cultivarnos de manera cultural, ¿verdad? El poder conocer cómo piensan otras culturas, ¿verdad? Entonces, todo eso ayudó a que a que los griegos, ¿verdad?
el hecho de que tuviesen esa libertad de expresión, el de que no estuvieran, pues, digamos, como otras culturas que por ejemplo, están como que muy, pues, de cierta manera, pues en cuanto a sus escrituras y cuestiones religiosas, pues como que están muy centrados, son muy cuadrados en lo que deben de hacer, pues no permiten, ¿verdad? Pues la persona, ¿verdad? Se puede expresar libremente. Entonces, eso ayuda mucho, ¿verdad? A que entonces la filosofía se pudiera desarrollar en esta, específicamente en esta zona, ¿verdad? Que fue Grecia. ¿Por qué se dice que, cómo es que nace la filosofía? Bueno, se dice que la filosofía nace cuando se pasa del mito al logos. ¿Qué se quiere decir con esa expresión? Bueno, esta expresión pues hace referencia a, pues de cierta manera ir abandonando de manera gradual, pues todo lo que anteriormente, bueno, se pensaba de, sobre todo, por ejemplo, de los fenómenos que sucedían en la naturaleza, ¿verdad? Eh, pues bueno, ya las personas tenían digamos, una cierta manera de explicarse el por qué sucedían estas cuestiones, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que causaba, por ejemplo, las tormentas, los rayos, a lo mejor el granizo, ¿verdad? Las inundaciones, etcétera, los huracanes, o bueno, o también, por ejemplo, los eclipses. Entonces, aquí, al ir pasando de manera gradual de todos estos pensamientos mitológicos, e ir ya buscando, digamos, ese origen de ya un poco más racional de lo que está sucediendo, es que se le denomina ese paso del mito a logos, ¿verdad? Logos en griego significa razón, se puede pues definir también como ciencia, como conocimiento, y bueno, pues representa esa aparición del pensamiento racional y reflexivo, que bueno, pues va a ocupar el lugar de las tradiciones, en este caso, bueno, todo ese tipo de explicaciones míticas que en su momento pues fueron aceptadas. Entonces, se habla de ese abandono del mito en favor de esta parte racional, cuando el ser humano, bueno, pues se acerca a la naturaleza intentando pues encontrar esas explicaciones de lo que ocurre, que bueno, pues de cierta manera ya pues se venía pensando, ¿verdad? Que a lo mejor eran, pues a lo mejor por gusto de los deseos, ¿verdad? En este caso de los dioses, sino más bien estar encontrando a lo mejor una explicación que surgiera básicamente de la observación de la realidad y sobre todo de la reflexión racional acerca de la misma. Pero bueno, ¿qué es mito? Bueno, ya de cierta manera estuvimos ahorita viendo qué es un mito. Un mito se puede definir o se puede presentar como una narración en lenguaje simbólico, figurado, el cual pues hace referencia a lo mejor a la creación, al orden del mundo en el comienzo de los tiempos, cómo fueron creadas las personas, los animales, las plantas, cómo surgieron las costumbres de la sociedad, cómo hay que comportarse en la vida. Y básicamente el pensamiento mítico, bueno, pues utiliza relatos que están protagonizados pues por seres sobrenaturales, ¿verdad? Que, bueno, son aceptados de manera dogmática. Entonces, aquí, bueno, sin que exista algún pues espacio para poder reflexionar de manera crítica. Entonces, son ese tipo de relatos legendarios, simbólicos, que tratan pues de ese tipo de relaciones entre la divinidad y los seres humanos, ¿verdad? Para poder pues presentar este tipo de explicaciones fantásticas de todos esos hechos reales, o sobre todo, como les comentaba, de los fenómenos que se dan en la naturaleza. ¿Okay? Hemos visto que, bueno, los seres humanos no solo se dedican a existir o a estar en el mundo,
sino que más bien, bueno, pues siempre estamos tratando de aspirar a comprenderlo, de explicarlo, de interpretarlo, y de ese afán por conocer la realidad que nos rodea, pues es que se origina la ciencia, ¿verdad? Es decir, esa investigación que tiene pues como propósito el dar cuenta de pues cómo está estructurado el mundo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento que brinda la ciencia es racional, es objetivo, es verificable y en consecuencia, bueno, pues es falible. A raíz de que los antiguos filósofos empezaron a observar, ¿verdad? Pues, digamos, este primer filósofo que se le conoció como Tales de Mileto, pues él empezó a observar, ¿verdad? De que, bueno, lejos de estar pensando en que era un dios el que ocasionaba quizás a lo mejor los eventos que sucedían en la naturaleza, pues trataron de ir analizando qué es lo que originaba todo lo que ellos observaban, a lo que se conocía como arjé. Y a raíz de esa observación, como veremos, ¿verdad? Pues en la ciencia, dentro de lo que viene siendo la parte del método científico, uno de los puntos importantes es también lo que es la observación, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que parte de el estar observando para poder posteriormente, bueno, pues ver, tratar de deducir el porqué de tales situaciones, y así es como, bueno, pues todos estos avances que se fueron dando a lo largo de la historia de la humanidad, pues han partido básicamente de esa observación, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con el conocimiento que en este caso, pues, que sea un conocimiento racional? Bueno, la parte de racionalidad se va a referir a ese hecho de que la ciencia, bueno, pues es un producto de nuestras facultades intelectuales, no es de nuestra voluntad o de nuestra sensibilidad. Que la ciencia sea racional significa que la actividad científica no es producto de la magia, ¿verdad? Ni opera mediante milagros, sino que está basada en procedimientos racionales que pueden ser verificados, ¿verdad? Por eso es que cuando se realiza un experimento, cuando se realiza una investigación, lo que se trata es de confirmar efectivamente, ¿verdad? Que ese conocimiento que se nos está presentando, si yo realizo los mismos pasos, sigo la misma metodología, pues debo de llegar al mismo resultado, ¿verdad? Para bien, si llego al mismo resultado, pues entonces quiere decir que ese resultado pues es real, ¿verdad? Aquí, bueno, pues decimos que la ciencia es objetiva porque su verdad, bueno, no depende de opiniones de los científicos acerca de asuntos personales, tampoco, por ejemplo, de sus gustos o de sus preferencias, que bueno, hoy en día podemos decir que algunos científicos, pues, en algunas ocasiones no quieren compartir lo que han encontrado, o bien, pues, no son objetivos, ¿verdad? Porque, pues, se cierran, ¿verdad? O son muy cuadrados en torno pues a lo que viene siendo cierto tipo de evidencias que a lo mejor se les llega a presentar. Y bueno, pues eso digo, bueno, pues no es correcto porque pues se supone que los científicos para eso están, ¿verdad? Para que nos puedan compartir la posibilidad de poder encontrar a lo mejor pues una nueva evidencia, ¿verdad? O la verdad de determinado tipo de situaciones o en determinado tipo de investigación. Entonces, aquí, bueno, pues vamos a ver que en el caso de cuando decimos que la ciencia es verificable, pues se dice que es verificable porque sus resultados, como comentábamos, pueden contrastarse. Toda afirmación que pretenda ser científica tiene que probarse muchas veces, ¿verdad? En los hechos. Y bueno, pues por supuesto que el modo de hacerlo varía de acuerdo con el tipo de investigación, y podemos decir que, bueno, pues que es falible. El conocimiento científico no es verdadero siempre, sino que se va modificando ante nuevas evidencias.
Esto pues lo hemos podido constatar, por ejemplo, en las cuestiones médicas, ¿verdad? ¿Cuántos medicamentos pues se emplearon y que luego tras varios estudios nos dimos cuenta que, bueno, pues ese medicamento me ocasionaba o ocasionaba cierto tipo de efectos secundarios que a la larga, bueno, pues me podía el ser humano ocasionar la muerte o ocasionar algún tipo pues efectos nocivos a la salud, ¿verdad? Pero pues esto es porque tienes que, o sea, de qué otra manera tienes que estar o vas a ir analizando o de qué otra manera la ciencia, los investigadores van analizando, ¿verdad? O sea, es paso a paso que van descubriendo en este caso, pues la verdad de las situaciones, ¿verdad? Entonces, es por ello que, bueno, pues con estas investigaciones, pues es que se va realizando, ¿verdad? Se va modificando ese conocimiento, pues ante estas nuevas evidencias. Entonces, la ciencia no es un sistema cerrado, no es dogmática, ¿verdad? Al cual, pues no se le puedan agregar nuevas verdades. Por eso es que algunos científicos no deben de estar cerrados, ¿verdad? Ante nuevas evidencias, eh, sino que, bueno, pues deben de siempre estar y no olvidarse que pues es un sistema abierto, controvertido, ¿verdad? Pues cualquier proposición científica puede ser discutida ante nuevas evidencias, sin importar qué tan importante sea o cuánto tiempo se haya tenido, pues, como verdadera. Y bueno, la ciencia y la filosofía pues son dos ámbitos del conocimiento que pese a ser de cierta manera pues diferentes, se han nutrido siempre el una de la otra. Por eso es que podemos decir que la filosofía pues es la madre, ¿verdad?, de las ciencias. Entonces, aquí una de las posibles diferencias que podemos ver entre filosofía y ciencia es que en el caso de la filosofía, bueno, pues como también trata de buscar la verdad de las cosas, bueno, ella no somete sus conclusiones a la prueba, a la experimentación. Por su parte, la ciencia sí, porque se vale del método científico, en donde tiene que observar, donde tiene que formular hipótesis, tiene que experimentar para poder llegar a una conclusión. La filosofía no, ¿verdad? La filosofía se queda en esa parte en donde pues lo deja todo como que como cuando es una pregunta dinamizadora, ¿verdad? En la cual puede haber un sinfín de respuestas, de las cuales pues a lo mejor una desde el punto de vista, pues puede ser verdadera, ¿verdad? O varias pueden ser verdaderas dependiendo de cómo se trate o del punto de vista, pero pues tenemos que someterlas, ¿verdad? A ese análisis. Entonces, es ahí que la diferencia que podemos notar entre la filosofía y la ciencia. En el caso, por ejemplo, de la religión, bueno, pues se entiende por religión a todo ese conjunto organizado y estructurado pues de creencias de carácter generalmente pues místico, espiritual, que permiten al ser humano el poder buscar, poder elaborar una explicación del mundo, ver esa realidad, la cual, bueno, pues a lo mejor se puede expresar en cierto tipo de rituales. Y bueno, la religión ofrece una explicación ciertamente del mundo, un marco de interpretación de la realidad basado en la fe, a menudo, bueno, pues empleando numerosos simbolismos para procurar hacer, pues, entendibles sus preceptos. Por lo general, pues, incluyen además de ello una serie de normas o preceptos que permiten regir, en este caso, la conducta y, bueno, pues, facilitan esa creación y mantenimiento, digamos, de una comunidad, ¿verdad? Entonces, suelen vincularse o hacer uso de elementos pues de ciertas maneras sobrenaturales, hechos no explicables a partir de los conocimientos empíricos del momento. Y también, bueno, pues es habitual que intenten dar explicación a fenómenos complejos, tales como pues el motivo, por ejemplo, de nuestra existencia y nuestra aparición en el mundo, ¿verdad? Porque realmente pues siempre existe esa idea de que, bueno, pues cuál es el objetivo, ¿verdad? Del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Y por qué no en otro? ¿Verdad? Entonces, específicamente, ¿para qué estamos aquí?
¿Ok? Entonces, de cierta manera, bueno, la religión, que es todo ese conjunto de creencias, de dogmas acerca de una divinidad, pues trata, ¿verdad?, de ayudarnos también a intentar a dar ese tipo de explicaciones en torno a lo que es pues el propósito, por ejemplo, de nuestra existencia y sobre todo también nuestro origen. Entonces, ¿existe relación entre filosofía, ciencia y religión? A ver, alguien de los que está aquí, unos dos que quieran participar y que me digan de lo que han investigado, lo que crean, ¿existe relación entre estas? A ver, chicos, chicas, no se me duerman. A ver, de los que estamos aquí, Abigail, Alma, Beatriz, Brenda, Cindy, Delia, Diana, Esparza, Feli, Gabriela, Janet, Jessica, Jesús, Karen, Lilia, Lili, Marcela y María. ¿Qué piensan? ¿Existe o no existe? Ya todos se me durmieron. A ver, chicos, chicas. Pueden contestar por medio del chat si gustan. ¿Qué creen? No hay respuestas erróneas, acuérdense, estamos filosofando, como dicen. ¿Quién dijo yo? Nadie. Nadie quiso participar ni opinar. No, maestra, Hola, Fe. yo creo que tienen poquita relación Ok. porque la filosofía hace cuestionar las cosas. Ujú. Entonces, cuestiona tanto la ciencia como la religión. Ok. ¿Crees que la filosofía cuestiona la ciencia y cuestiona la religión? Así es, maestra, un poco, es lo que pienso yo. Muy bien, aquí dice Lilia, son teóricas las aproximaciones sobre la filosofía, ciencia y religión. Ok. Muy Hola, bien. buenas noches. Hola, hola. Yo pienso que sí, porque ahí va incluida lo que es la materia y parte del alma del ser humano, ¿no? O sea, que sí opinas que sí tiene relación. Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Buenas noches, maestra. Hola. Yo creo que sí existe relación. Primero que todo, la religión, pues tiene sus ideas, ¿verdad? Entonces yo creo que en base a esas ideas o a esas creencias se deriva la filosofía, donde pensaban cómo se creó el universo, de dónde venimos, cómo nacemos. Y en base a la filosofía creo que se deriva la ciencia, donde ya esas preguntas deben de tener una respuesta. Entonces yo creo que está como ligada o relacionada. Sí, así es. Gracias, Feli. Gracias a los que por aquí participaron y también los que están participando en el chat. De hecho, vamos a conocer también grandes filósofos en la época medieval, que sobre todo, bueno, pues estos son hoy en día considerados como santos. Entonces, si se fijan, también tiene esa conexión con lo que viene siendo la parte de la religión, porque como bien aquí alguien lo resume, Alma dice, todas buscan la verdad y están relacionadas con el ser humano. Eso realmente nos hace esa unión, ¿verdad? Entre lo que es la filosofía, la religión y la ciencia, porque en cierta manera, aparte de poder buscar lo que tratan ambas es buscar la verdad, ¿verdad? La verdad de este mundo, la verdad de las cosas, la filosofía, acuérdense que trataba de buscar
qué es el origen, ¿verdad?, de lo que se presentaban en los fenómenos. La ciencia también trata de buscarla, pero desde el punto de vista, pues, un poquito más metódico, ¿verdad?, por medio de la experimentación. La religión también, ¿verdad? La religión también trata de buscar el ser humano, pues tiene esa necesidad de buscar, bueno, cuál es, digamos, mi punto o cuál es el objetivo, como les comentaba, de que yo esté en este mundo, ¿verdad? ¿A qué vine a este mundo? Entonces, trata también otro tipo de cuestiones que, bueno, también vamos a ver cuando veamos a los filósofos, como por ejemplo Platón, que hablaba en cuestiones del alma. Vamos a ver que también el ser humano se acerca, ¿verdad? O trata de encontrar, por ejemplo, en la religión, pues esa verdad, ¿verdad? El por qué existe, ¿verdad? Podemos decir en este plano existencial, no sabemos, ¿verdad? Entonces, o en este mundo y por qué no en otros, ¿verdad? Entonces, es ahí donde existe esa relación, perdón. Entonces, aquí en cuanto a sus diferencias, bueno, pues sabemos que una manera de distinguir a la filosofía, la ciencia y la religión, pues es que como vemos la filosofía y la ciencia son actividades racionales que se construyen mediante métodos objetivos, ¿verdad? Los cuales pues no dejan lugar para la fe o las creencias personales. Ahí tiene una conexión la filosofía y la ciencia porque tratan de verlo desde el punto de vista racional. Acuérdense que pasaban ya de ser mito a buscar algo un poquito más racional y que de ahí es de donde entonces se derivó la ciencia, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, pues, además obviamente de comprobar sus leyes, sus tesis, pues deben de ajustarse a las pruebas que incluyen la discusión y la argumentación. Acuérdense que la filosofía tiene mucho en torno a lo que viene siendo la discusión, la argumentación. Entonces, tanto en la filosofía como en la ciencia, las razones no son válidas solo porque las puede exponer tal o cual persona, ¿verdad? Sino más bien por su fuerza, por su consistencia, por su apoyo, por ejemplo, en la teoría y en los hechos, ¿verdad? Entonces, históricamente, como les he comentado, de la filosofía, pues nacieron las diferentes disciplinas científicas. Entonces, a diferencia de la religión, pues esta involucra narraciones, como decíamos, de diferentes tipos acerca del origen del mundo, sobre ejemplos también de conducta, que bueno, de cierta manera reconfortan y dan esperanza, ¿verdad? Entonces, tiene más bien una función social muy diferente de la filosofía y de la ciencia, pues parece tener más una, digamos, tarea formativa, ¿verdad? En donde el ser humano, bueno, pues sea una mejor persona, trata de ser buenos a los hombres, de dar seguridad, quizás a lo mejor frente a esa angustia que en algunos casos, bueno, pues puede causarnos a los seres humanos al ser conscientes de que, bueno, pues no somos seres finitos, ¿verdad? El día de mañana, bueno, pues no vamos a estar aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí la filosofía y la religión tuvieron, como les comentaba, un vínculo muy cercano, sobre todo en la Edad Media, donde surgieron pues estos filósofos que les comentaba, ejemplos de ellos pues que vamos a estar viendo en el tema de filosofía medieval, San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino, en donde estos pensaban que su tarea era explicar de manera racional las creencias religiosas. Vamos a ver argumentos muy interesantes, ¿verdad? Que desde el punto de vista religioso, esos argumentos que la filosofía nos pide para poder entonces, pues, considerarlos como válidos, ¿verdad? Acuérdense que la filosofía no experimenta para poder llegar a una verdad, sino que se basa sobre la fuerza del argumento. Bueno, la religión, en este caso, bueno, estos filósofos llegaron a presentar este tipo de argumentos que al momento, obviamente, de razonarlos, pues nos dejan pensando, ¿verdad? O sea, efectivamente tienen una validez en torno pues a su forma de argumentar, ¿verdad? En torno, por ejemplo, a la existencia de Dios. Entonces,
algo muy interesante que, bueno, pues lo vamos a ver en ese tema. Entonces, la relación entre estos tres conceptos, como bien lo vimos aquí y alguien lo comentó en el chat, es que todos buscan la verdad. Buscan esa explicación de la realidad, la filosofía busca la verdad, el origen de las cosas, la ciencia busca la verdad, pero incorporando, como les comentaba, ese método científico, descartando hipótesis, comprobando, y la religión pues busca la verdad de las cosas, nuestro origen y nuestra razón de ser, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde se combinan estas tres para bien de poder ver pues esa relación. Es decir, no están tan separadas las zonas de las otras. ¿Qué beneficio nos aporta la filosofía? Bueno, pues ya en la primera sesión estuvimos hablando y viendo qué tipo de beneficios. Uno, yo creo que es el más importante, es un beneficio individual, es el pensar, ¿verdad? Entre los beneficios, este es el que yo considero y que se considera como el principal, ya que nos ayuda a poner en práctica esa capacidad reflexiva que, bueno, pues para poder desarrollar pues ese criterio propio, ¿verdad? Obviamente muy importante para entender lo que es importante en la vida y lo que no, ¿verdad? Mejorando pues de esta manera nuestra condición humana. También, bueno, pues para conocernos mejor. Este beneficio individual pues nos permite entendernos, nos permite descubrirnos a nosotros mismos. De esta manera, pues vamos a ir encontrando la razón de nuestro existir y ese tan buscado propósito de nuestra vida, ¿verdad? Hay un punto en el cual a veces nos podemos a pensar, bueno, ¿y cuál es mi propósito en esta vida? ¿Realmente elegí lo que quise hacer y lo que hice, bueno, fue porque realmente yo lo elegí o porque eligieron el que yo, pues, hiciera o me desarrollara de esta manera? ¿Qué hubiese cambiado si en algún momento yo pudiera ver, si retrocediera en el tiempo y pudiera yo cambiarlo? ¿Realmente continuaría o hubiesen muchos cambios que tuviese que realizar para poder, pues, a lo mejor vivir una vida más plena, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda o que nos da ese beneficio la filosofía. También, pues, el poder tener más coherencia, gracias a ella, pues poder tener una vida más coherente, sobre todo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, de forma que, bueno, cualquier aspecto de nuestra vida podamos recurrir a nuestro pensamiento. También podemos decir que la voluntad, este beneficio, pues de cierta forma nos permite ordenar nuestro pensamiento y definir de manera disciplinada lo que queremos hacer realmente y así poder proyectar, pues en este caso, nuestra voluntad. Vamos a ver un tema por ahí ya de los últimos que se llama existencia auténtica e inauténtica, de uno de los grandes filósofos conocidos como Martin Heidegger, en donde, bueno, nos pone a reflexionar si realmente estamos teniendo una vida auténtica o inauténtica, en el sentido de que realmente lo que yo estoy hoy en día, por ejemplo, pues desarrollando en mi vida, ¿verdad? Si yo lo que estoy haciendo en mi trabajo, en mi forma de ser, realmente es lo que yo quiero hacer o estoy encadenado quizás a lo mejor, por ejemplo, como nos habla la parte materialista, de querer siempre a lo mejor estar, pues, queriendo, ¿verdad? Tener cosas materiales y en base a ello, bueno, pues tengo que encadenarme a lo mejor estar trabajando en un trabajo que a lo mejor no me gusta, ¿sí? Es ahí en donde nos pone a reflexionar Heidegger qué tipo de vida es la que llevamos. ¿Será una vida auténtica o será una vida inauténtica? Realmente estoy haciendo lo que yo quiero hacer y eso se ve, así como cuando nos decían, antes de elegir nuestras carreras, elige una carrera que te guste, porque el día de mañana, cuando la llegues a desarrollar, como te gusta y te apasiona, no vas a sentir que estás trabajando, ¿verdad? La vas a disfrutar. Muy contrario a algunas carreras que a lo mejor las elegimos
sin pensar, ¿verdad? Que en algún momento a lo mejor nos podemos cansar, ¿verdad? Y entonces sentir fastidio, no hacer las cosas como deben de ser correctamente. Entonces, pues es en donde realmente no estamos aportando, ¿verdad? Como profesionistas. Entonces, a eso nos ayuda la filosofía, ¿verdad? A tener esta forma de ser disciplinados, de pensar, ¿verdad? De soñar también, ¿verdad? Porque, bueno, pues nos permite creer en nuestras ideas para poder realizarlas, siempre y cuando, bueno, tengamos un pensamiento crítico, ¿verdad? Bueno, conveniente. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de los beneficios sociales, pues está, por ejemplo, la fraternidad, porque este beneficio nace de conocer nuestras diferencias como individuo para poder respetar a los demás, ¿verdad? Dejando de lado todo lo que es el egoísmo para poder convivir de manera fraterna, ¿sí? Es decir, si yo, ahorita hay mucho que se da en las redes sociales, tanto de opiniones y demás, y son muchos los famosos haters, ¿verdad? Que no pueden convivir o siempre se están tirando unos a los otros, en lugar de ver, pues, oye, tratar de respetar, ¿verdad? La diferencia que tiene, pues, el ser humano que tengo al lado, que tengo enfrente, que tengo atrás, que tengo a un lado, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda a pensar y a reflexionar, en este caso, la filosofía. ¿Okay? ¿Qué ramas tiene la filosofía? Bueno, pues se puede decir que es la metafísica. La filosofía metafísica, bueno, busca responder qué es la existencia y luego, bueno, pues analizar también la naturaleza de la misma, además de profundizar pues en nuestros orígenes, en nuestra evolución. Esta rama ayuda a analizar y responder pues ciertas inquietudes sobre la realidad de la actualidad, y dentro de este campo pues podemos encontrar a lo mejor dos subdisciplinas que ocupan pues también un lugar importante en el estudio metafísico, como lo pueden ser, por ejemplo, la ontología y la teología. También, bueno, pues está, por ejemplo, en el caso de la ontología, pues esta se basa sobre todo en la reflexión acerca del ser humano, de su esencia, y la teología, bueno, pues se centra en el estudio de Dios o lo que se considera pues naturaleza divina. La estética, bueno, pues esta rama de la filosofía se asocia más a lo visual, a la imagen, específicamente en el arte. El objetivo básicamente, por ejemplo, de esta disciplina, pues es a lo mejor describir los mensajes, los objetivos, los propósitos que están detrás de esas diferentes expresiones artísticas, como lo son la literatura, la pintura, la música, la escultura, entre otras, ¿verdad? Y bueno, pues debido a que esta tiene un enfoque visual, pues también abarca el análisis de esos elementos naturales y paisajes como el mar, por ejemplo. Entonces, en sí la filosofía estética busca apreciar de una manera más profunda la belleza de los mismos, a la vez que, bueno, pues trata de describir su origen, su composición y, bueno, pues sus características. También se tiene lo que es la epistemología. Esta intenta responder, por ejemplo, la pregunta de cómo aprendemos. Quienes estamos en la labor docente, pues tenemos que estudiar algo de epistemología, porque pues no todos los seres humanos aprendemos o adquirimos el conocimiento de la misma manera. Hay quienes pues se les quedan mal las cosas o aprenden escuchando, otros viendo, otros haciendo, ¿verdad? Otros pues viendo cierto material audiovisual, otros escribiendo, tomando notas, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, sabemos que el aprendizaje es un proceso amplio, complejo, que consta, bueno, pues de muy diversas aristas y que es influenciado pues también por muy diversos elementos que se deben de investigar y analizar pues esa naturaleza y esas propiedades del conocimiento. Está también la rama de la ética. La ética, bueno, pues gira en torno a ese dilema de que, qué es lo bueno y qué es lo malo. Gracias a esta rama filosófica, pues debemos esa aceptación de ciertos valores considerados como universales, entre ellos pues el amor, la igualdad, la honradez, la solidaridad, la verdad, ¿verdad? Y por supuesto pues lo que es la paz, ¿verdad? Pero pues
Hay algunos que a veces decimos, oye, pues como que te saltaste esa materia, ¿verdad? De ética, ¿verdad? Porque pues si todo el mundo fuera, pues que supiera sobre todo discernir entre lo bueno y lo malo, pues a lo mejor en algunas situaciones pudiéramos evitarnos cierto tipo de cuestiones. Pero bueno, eso lo vamos a ver también con varios de los filósofos que hablan en torno a este tema y también sobre lo que viene siendo la política, ¿verdad? Que hay filosofía política, es una de las áreas que tiene pues mayor interés, sobre todo en los grupos sociales, porque está muy relacionada con las formas en las cuales se organizan pues las poblaciones y las naciones. Y bueno, pues aquí básicamente es ese estudio teórico de esas relaciones entre los seres humanos, ¿verdad? Entonces, sí vamos a estar viendo por ahí este tipo de algunos de los filósofos que hablan en torno a este tipo de filosofía. Y bueno, por último, pues está lo que es la lógica, que bueno, pues esta trata, como su nombre lo dice, de sistemas lógicos, cómo pues dan lugar al conocimiento y todo lo que viene siendo los procedimientos formales y sobre todo racionales, ¿ok? Bueno, chicos, chicas, hasta aquí alguna duda, ¿todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Ay, se me borró aquí el quiz. Antes de pasar a nuestra dinámica, quiero explicarles qué es lo que se espera que ustedes estén realizando en el seguimiento académico. Miren, les voy a compartir. En esta ocasión, la actividad que se espera ustedes estén desarrollando es un foro. Bueno, pues cierra el próximo 2 de junio en punto de las 23:55. ¿Y qué es lo que deben de estar desarrollando? Déjenme, me paso aquí a la plataforma, permítanme tantito. En la plataforma van a poder ustedes ver que ya se encuentra disponible, y si no se encuentra disponible, por favor que me indiquen en qué aula no, pero yo creo que sí está, que lo revise todas. En este foro estamos tratando básicamente este tema. Entonces, hay que definir los conceptos, qué es la filosofía, qué es la ciencia, qué es la religión. Y aquí estuvimos analizando si existe relación entre estos conceptos. ¿Consideran que tengan relación? Bueno, aquí ya lo estuvimos analizando. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Bueno, hay que solucionar estas preguntas, pero no nada más va a ser con mi opinión, ¿verdad? Acuérdense que en la filosofía nos pide que estemos soportados con investigación. Para ello, pues debemos de tener o de consultar ciertas fuentes, ¿verdad? O tener referencias, fuentes confiables. Pueden investigar en páginas de internet. Hay por ahí páginas que hablan en torno a estos conceptos, hablan también en torno a lo que viene siendo la filosofía. El libro propiamente, ¿verdad? Que les recomendé, también ahí viene la definición. Cuando pongan su aportación, tienen que citar la fuente de la cual ustedes extrajeron digamos, esa definición, ¿verdad? En lo que es la definición de filosofía, de ciencia y religión, ahí mínimo tiene que venir la referencia que ustedes emplearon para poder definir. Y en torno a la relación, pues ahí así pudiese ser una opinión que ustedes tengan después de haber investigado tales definiciones, ¿ok? Van a tener que realizar una aportación en donde vengan todas la solución a estos conceptos y dos aportaciones más en la cual ustedes vean las aportaciones de sus compañeros y según la aportación que han dado, pues ustedes ofrezcan una opinión o retroalimenten en torno pues a ese tema. Por ejemplo, aquí ya un compañero ya dio su primera aportación. Yo quiero, ¿cómo van a realizar su primera aportación? Aquí, se posicionan en este primero y le dan responder réplica, ¿sí?
Y ya cuando le dan responder réplica, se abre un espacio para que ustedes puedan incluir su información. Si ustedes al leer esta información que ha proporcionado su compañero y quieren realizar una réplica, como su nombre lo dice, pues aquí le dan responder réplica, ¿sí? Entonces tienen que hacer, aparte de su primera aportación, 2 participaciones o aportaciones de sus compañeros. ¿Sale? ¿Alguna duda en relación a esta actividad? ¿Todo bien? Sí, Sí, maestra, Víctor. ¿Sí, Pali? Maestra, entonces la definición sí puede ser tal cual. Por ejemplo, yo la tengo lista para subirla. La saqué de uno de los videos que usted puso. No sé si sea correcto. Sí, nada más pones de referencia el video que utilizaste, pero no me pongan la copia del video. Pongan la referencia, ¿verdad? Acuérdense, hay que saber utilizar las referencias de manera correcta. Les voy a compartir aquí por el chat, miren, cómo referenciar un video, por ejemplo, de YouTube. Miren, les voy a compartir esto. Ahí lo tienen, es un enlace en donde les indica cómo deben de ponerlo. Yo voy a utilizar, o yo utilicé un video porque en ese video decía que la filosofía es tal y tal y tal. No me pongan el video ahí así pegado, no. Tienen que ponerle, bueno, de quién fue ahí vienen los pasos para que puedan iniciarlo. Normalmente se pone lo que viene siendo el título del video, quién lo, vaya, quién lo sube, el usuario del video, viene también ahí la fecha en la cual se subió, en qué plataforma, normalmente pues es YouTube, y el enlace, el HTTPS, ¿verdad? De manera que cuando uno quiera verlo, pues ya nada más se le da clic al enlace que han compartido. ¿Sale? Ahí me ponen que sí pueden poner las definiciones de la clase. Sí pueden poner las definiciones, pero la idea es de que ustedes también investiguen. Acuérdense, no se queden nada más con lo que yo les dije. Vamos a filosofar. Dentro de la filosofía, ¿qué nos dice? Que no le creas, ¿verdad? Que no creas al 100% lo que el profesor te dice. Investiga, ¿sí? Lee. Hay muchas páginas que te pueden dar información muy concisa, muy sencilla de explicar. Entonces, bueno, pues investiga, ¿verdad? ¿Sale? ¿Alguien más? Chicos, chicas, ¿alguien más? Ya se nos llegó la hora. Perfecto. De nada, Víctor. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya no nos alcanzó ver la dinámica. Se las debo para la siguiente sesión. Vamos a iniciar con esta dinámica. Es básicamente para repasar los conceptos que vimos el día de hoy. Entonces, bueno, pues espero sus aportaciones en el foro. Acuérdense, investiguen, lean. Acuérdense que los filósofos lo que querían era que pues leyéramos, que investigáramos y que tuviéramos pues obviamente ese gusto por el saber. ¿Ok? Bueno, pues entonces los dejo, los sigo viendo en la plataforma y bueno, pues muchas gracias por su participación en esta sesión. Nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego. Maestra, Sí, Feli. disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre la otra clase que nos da? ¿De metodología? Sí. Sí, nada más Bueno, permítame, nada más finalizar sí. la sesión. Permíteme tantito.